Buenos días, buenas tardes, buenas noches. SB4 nos ha vuelto locos a todos. Yo soy Eduardo Luis y muchas gracias por tu tiempo. El día de hoy tengo en la línea telefónica al abogado de inmigración, J. García. Y tal vez tú tengas preguntas. Yo sé que tú tienes preguntas sobre SB4 porque me las has mandado y el día de hoy quiero contestar algunas de tus preguntas. Abogado, por favor, coméntale a la gente rapidito su información porque yo sé que ellos tal vez tengan más preguntas mucho más específicas de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Ok, tenemos la ley SB4 en Texas que firmó el abogado Abbott, lo cual dice que si una persona entra ilegalmente al estado de Texas está cometiendo un delito menor que lleva castigo de cárcel, 180 días máximo, pero también una orden de un juez criminal que pide que la persona regrese a México. Y si no lo hace, le pueden cambiar los cargos a un grado felonía, 2 años a 10 años de cárcel. Se firmó una orden judicial poniendo una pausa a la SB4, al distrito, al nivel de distrito. Se hizo una apelación, la Corte de Apelaciones en New Orleans, en Luisiana, dijo, no, esta ley puede entrar en vigor, se cancela la pausa. Se apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte puso la pausa otra vez de nuevo, se extendió una vez más, pero decidieron al último minuto que el Estado puede empezar a poner en vigor esta ley y puede empezar a hacer arrestos en violación de esta ley, y regresó el caso a la Corte de Apelaciones en New Orleans para que decidan si la pausa, que es un injunction, va a continuar o no. Y la Corte nos sorprendió y dijo, hay que poner una pausa una vez más a la SB4 y se va a escuchar se van a escuchar los argumentos a favor y en contra de el injunction, la pausa, para ver qué decide la Corte, si van a continuar la pausa o si dejan entrar en vigor esta ley, y después se decide el caso, o sea que no son los méritos del caso, el argumento, el pleito, todo es sobre el injunction, la pausa judicial. Así que con lo menos hoy día, a esta hora, Eduardo, tenemos una pausa de la SB4, pero no sabemos qué es lo que va a pasar más tarde o mañana, o qué es lo que va a hacer la Corte de Apelaciones. Y mientras que sí, mientras que no, tú tienes preguntas y me gustaría tratar de contestarlas con el abogado, que él sí se las sabe de todas. Mi amiga Roxana pregunta, ¿y qué pasará con los que tienen algún proceso de asilo o cualquier otro? Ok, esta ley iba a entrar en vigor el día el día 5 de marzo, pero no se puede aplicar retroactivamente. En otras palabras, si tú ya habías entrado, entonces no te pueden poner cargos de haber entrado ilegalmente bajo la SB4, porque eso solamente cubre crímenes, que ocurrieron después de que la ley entró en vigor. Es posible que la fecha va a ser el 5 de marzo. Personas que ya tienen un caso pendiente de asilo, pues no los incluye a ustedes. Así que hablen con su abogado y mucha suerte con su caso. Hay que seguir adelante con el caso y esperar a ver qué dicen las cortes, pero la ley no se va a aplicar retroactivamente para personas que entraron antes del 5 de marzo de este año. Gracias, abogado. Mi amigo Andrés está preguntando, si entré con visa por Florida el 8 de febrero 2022 y me mudé a Texas, ¿podrían deportarme? Si la persona entró legalmente a Florida con visa y después pasó o entró al estado de Texas mientras su visa, su permiso, etcétera, estaba vigente, no es una violación de la ley. Pero si, por ejemplo, entró a Florida o California con una visa y un permiso, posteriormente se venció el permiso y luego entró al estado de Texas ya con su permiso vencido, esa sí es una violación de la ley. Así que la pregunta sería, cuando tú entraste al estado, tu visa, tu permiso, ¿estaba vigente todavía o ya se había vencido? Porque la ley no solamente incluye entradas en la frontera, pero pienso, cualquier entrada ilegalmente al estado de Texas. Continuamos platicando con el abogado de inmigración J. García, contestando tus preguntas sobre lo que tiene que ver con el SB4. Mi amiga Charo está preguntando, si las personas tienen permiso para estar aquí, ¿aplica esa ley?
Si las personas entraron, esa es la palabra clave, entraron legalmente con visa y permiso, no te aplica esta ley. Ahora, hay una parte de la ley que dice que si tú tenías una deportación anteriormente y te encuentran, esas son las palabras, te encuentran en el estado de Texas por haber regresado con una deportación previa, te pueden poner cargo felonía 2 a 20 años de cárcel. Así que esto puede causar un problema. Por ejemplo, si una persona fue deportada, posteriormente aplicó para una visa de residente permanente, fue aprobado con un perdón, entró a los Estados Unidos y después lo descubren aquí, eso puede causar un problema. La pregunta sería, ¿le pueden poner cargos de felonía a esta persona que ya recibió un perdón y permiso para entrar legalmente al estado de Texas o a los Estados Unidos? Esa pregunta la tiene que decidir tarde o temprano la Corte de Apelaciones o quizás la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y por último, abogado, una vez más, mi amigo, mi amiga, estamos platicando con el abogado de inmigración J. García, contestando algunas de estas incertidumbres a lo que él puede contestar, el abogado. Mi amigo Juan está diciendo, y me gustaría que usted pueda dar un poquito más de contexto con esto, abogado. Dice mi amigo Juan, México dijo que no va a aceptar gente por la ley SB4, solo gobierno federal, no estatal. Esa última parte me supongo que mi amigo Juan está mencionando cómo él piensa que debería de continuar esta ley de inmigración, que nada más sean las leyes federales y no estatales. Pero platicando sobre eso, ¿qué significa esto? ¿Por qué menciona esto mi amigo? Sé que alguien estaba mencionando algo de que la SB4 está mencionando algo sobre que si te logran cachar, ya que estás ahí cerca de la frontera, te van a forzar a que camines de regreso. O sea, la policía en sí ya no te va a llevar hasta México, digamos. Bueno, son muy buenas preguntas y pienso que hay mucha gente que tiene mucha confusión o quizás miedo de la SB4. Uh-huh. Habla con un abogado de inmigración para ver cómo te va a afectar o a lo mejor no te va a afectar esta ley. Uh-huh. O me puede llamar a mí al 866-ARREGLA, 866-277-3452, 866-ARREGLA. Y si una persona, por ejemplo, está en violación de esta ley y va ante un juez criminal y el juez le dice, o tú regresas a México y te quito los cargos, o te puedo poner un castigo, unos 30 días de cárcel, después de cumplir la condena, te vamos a mandar a la frontera para que tú regreses a México. Si no lo haces, es una felonía. México ya dijo, no vamos a aceptar personas que son deportadas bajo esta ley, porque ¿qué tal si la persona es de Venezuela uh-huh. o de Honduras? Uh-huh. ¿Por qué México va a aceptar un ciudadano de esos países que es deportado por el estado de Texas? No tiene que hacerlo y ya lo dijo, no lo vamos a hacer. Uh-huh. Así que ese va a ser un problema enorme para el estado de Texas. Es posible que México diga, sí, aceptamos a los mexicanos, pero no tenemos ninguna obligación para aceptar a un venezolano, colombiano, hondureño. Así que este es un problema para el estado de Texas. Obviamente no lo pensaron. ¿Cómo van a forzar a un país a aceptar un inmigrante deportado que no es de ese país? Así que tiene muy, muy buena razón México para decirle al estado de Texas, no vamos a aceptar a sus inmigrantes que quieren deportar a nuestro país si no son mexicanos. Hemos estado platicando con el abogado de inmigración J. García con oficinas en San Antonio, Texas. Abogado, esta ley SB4 aquí en Texas obviamente ha sido tendencia. Básicamente, abogado, voy a ser muy honesto con usted. Para mí, los últimos 2 días, los últimos 3 días casi, han sido un día para mí, por tanto sí, no, tal vez, más al ratito, pórtate bien, báñate, no hombre, están locos todas estas personas que no pueden tomar una decisión coherente, pero
Yo sé que se viene más con todo esto. Yo sé que va a haber actualizaciones y es importante que la gente se mantenga informada. Le doy muchas gracias, abogado, por acompañarme para contestar estas preguntas. Por favor, dígame, abogado, por favor, dígame. Una cosa más, Eduardo, muy importante. Todos ustedes deben de recordar y saber que esta ley impone un cargo criminal de haber entrado ilegalmente al estado de Texas. Tú puedes pedir ayuda de un abogado de oficio. El condado te tiene que poner un abogado de oficio. El condado le va a pagar al abogado si tú no tienes fondos con qué pagarle a un abogado, y tú tienes derecho de ir ante un juez y pelear el caso. ¿Cómo va a saber el policía que tú entraste ilegalmente? A menos que él te vio como testigo que tú cruzaste ilegalmente, o tú le dices, oh sí, yo entré sin papeles, fíjese que yo crucé. Así que, ¿cómo lo van a comprobar? Va a ser muy difícil, y tú tienes derecho a un abogado de oficio, un abogado criminalista que le va a pagar el condado para que tú puedas defenderte en corte criminal. Por eso es muy importante hablar con un abogado de inmigración, y hay un tratado entre los Estados Unidos y muchos países del mundo que dicen, antes de dar una declaración a un policía, tú tienes derecho de hablar con tu consulado. No pueden tomar una confesión, no pueden tomar información tuya si tú les dices, quiero hablar con mi consulado. Abogado, yo sé que mucha gente, tiene muchas preguntas sobre esto, y yo sé que hay gente que quiere platicar su caso específico con alguien que se la sabe de todas. Creo que ese es el término legal. Usted se las sabe de todas en cuanto a inmigración. Por favor, una vez más, su número de teléfono, ¿cómo se puede poner a alguien en contacto con usted? Aquí estamos a la orden, Eduardo. Soy el abogado J. García. 866 arregla 866-277-3452, 866-277-3452. Tomo casos de inmigración, de deportación, de defensa criminal. He defendido, litigado más de 20 casos de asesinato, de homicidio. Perdí la cuenta, Eduardo, pero es bueno saber que el abogado tiene conocimiento no solamente de la ley de inmigración, pero también las leyes penales. Obviamente mantendremos el pulso de la noticia en cuanto a todo lo que está pasando con esta ley aquí en Texas, SB4, que trata de básicamente convertir a toda la policía estatal, a la policía local de las diferentes ciudades, en agentes de inmigración. Pero mantendremos el pulso a esta noticia. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Gracias por invitarme. Esta fue información con el abogado de inmigración J. García. Te recuerdo que puedes encontrar todos los episodios de el reporte de todo lo que platicamos en chuntillo.com. Sígueme en @chuntillo en todas las redes sociales y suscríbete al canal para continuar la conversación inteligente sobre temas difíciles. Yo soy Eduardo Luis y muchas gracias por tu tiempo. Mi querido Chuntillo. His name is Eduardo Luis. Chuntillo. Platicando con Chuntillo. Por el Chuntillo. ¿Qué pasa, mi querido Chuntillo? Te saluda Eduardo Luis. Eduardo el Chuntillo.